Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos estudiando un poco sobre el tema de álgebra. Bueno, para iniciar, el álgebra se entiende como una rama de la matemática en la cual se trabaja en conjunto con los números, las letras del alfabeto y las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. La combinación de ellas nos conforman una expresión algebraica. En este caso, aquí tenemos varios ejemplos de expresiones algebraicas, vamos a los en este pedacito. Ok, esto es una expresión algebraica. Fíjense que tenemos números. En este caso, el número que se nos presenta es un 2. Tenemos las letras. Tenemos 2, en este caso la X elevada a la 3 y la letra Y. Las letras pueden llevar sus exponentes. Para efectos, la X tiene un exponente 3 y debemos de recordar que cuando no se presenta un exponente en algún número o en alguna letra, en este caso, se debe de entender que tenemos un exponente 1. No se anota porque claramente se sobreentiende. Acá tenemos otra expresión algebraica. Lo mismo sucede en este caso. El número que se nos presenta para este caso no se ve, pero sabemos de antemano que cualquier número multiplicado por uno nos va a dar, en efecto, el mismo número. Por lo tanto, si nosotros decimos uno por x a la 3, el resultado va a ser el mismo, que sería x a la 3. Y no hay necesidad de anotar este uno tampoco. Entonces aquí la parte del número sería un 1. Lo mismo va a suceder con esta otra expresión algebraica. En este caso tenemos un 5 de parte numérica y una letra Y en la parte literal. Acá tenemos una expresión algebraica compuesta por una letra. En la parte literal nosotros debemos de entender, y por propiedades de la potencia, que si tiene una letra, podría ser cualquiera. Podríamos trabajar en algún ejercicio con la letra que nos convenga. En este caso utilizaré la X como ejemplo, pero podríamos trabajar con cualquiera. Aquí debemos recordar que cualquier número elevado a la cero, en efecto, nos da 1. Esto aplica igual para las letras. Y si yo digo x a la cero, a la cero, b a la cero, o cualquier letra elevada a la cero, me va a dar 1. Y ya sabemos que cualquier número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número. Por lo tanto, sí podemos entender que el 3 es una expresión algebraica, ya que sí está compuesto por un número y una letra, solo que en este caso la letra es de grado 0. Y eso lo convierte en un número 1 que lo multiplica. Este, Ahora, en el caso para avanzar, aquí, bueno, aquí por último tenemos estos otros ejemplos, ¿verdad? Y podríamos mencionar muchos ejemplos más, donde se combinan números, letras y multiplicaciones, sumas y restas. Ok. Para tener en cuenta el asunto de los términos, debemos de entender que los términos los vamos a identificar o vamos a saber la cantidad de términos que tiene un polinomio por las operativas de la suma y la resta. Y para ello es importante primero conocer las partes de una expresión algebraica, en este caso un monomio, que es una expresión de un único término. Más adelante ya casi lo vamos a aclarar de manera más gráfica con un par de ejemplos. Entonces, entendemos que el coeficiente numérico va a ser el número junto con su respectivo signo. Para este caso, nosotros vamos a entender como coeficiente numérico al menos 3. Y vamos a entender como parte literal, ¿no?, la letra o las letras que se encuentran multiplicando este número. En este caso tenemos a la 4. Fíjense que la letra puede ir elevada, en este caso a cualquier exponente.
Ahora sí, en la clasificación de los polinomios, nosotros aquí es donde tendremos que observar bien la cantidad de términos que tiene una expresión algebraica para clasificarlo y no, nombrarlo de una manera específica y que se nos haga un poco más sencillo entender con qué tipo de polinomio o expresión algebraica estoy trabajando. Este, Vamos a ver aquí abajo. Ok, nosotros podríamos clasificar los polinomios de varias maneras. Un polinomio puede clasificarse como un monomio cuando tiene un único término, como un binomio cuando tiene dos términos, como un trinomio cuando tiene tres términos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta cuántos términos tiene gracias a las operativas de sumas o restas. En este caso, y para ejemplificar, tengo un trinomio. Tenemos un término, tenemos dos términos. En este caso, decimos que este término es positivo, puesto que tiene un más. Y por último, tenemos un tercer término y decimos que ese tercer término es negativo porque se presenta como un menos. De esa manera podríamos clasificar nosotros a un polinomio dado su cantidad de términos. En binomio, trinomio o polinomio si tiene cuatro o más términos para no darle tantos nombres y no hacerlo como un poco confuso el aprendizaje de esta parte. Al de cuatro términos, en ocasiones se le conoce como cuatro nombres. Ok. Aquí, solo para continuar ejemplificando, podríamos decir que aquí tenemos un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Ahora, es natural decir que para el primer término, el coeficiente numérico para el primer término es 1. Recuerden que el uno multiplica la letra y me da ella misma. Para el segundo término, el coeficiente numérico es un 4. En este caso digo 4 porque es positivo. Para el tercer término, el coeficiente numérico, bueno, es un -1. Recordemos que aquí se manifiesta uno que multiplica las letras y se presenta en negativo por la operativa menos. Y para el tercer término, el coeficiente numérico en este caso sería un 8. El grado, ahora sí, el grado de un polinomio, o podríamos ver esto de varias maneras, ¿verdad? Porque podemos ver el grado absoluto o el grado literal. En la parte del grado absoluto, aquí vamos a ver esto. El grado absoluto va a ser el exponente mayor entre los términos que se encuentran en el polinomio. Si nosotros nos fijamos, bueno, de primera instancia aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 3. No tenemos un exponente mayor a 3. Por eso es que se dice que el grado absoluto del polinomio es 3. Ahora, podríamos decir que el grado relativo de un polinomio se da respecto a una letra. Ya depende de cuál letra se pretenda analizar, podríamos decir que el grado del polinomio es, en el ejemplo que se presenta aquí, es un 3 respecto a la letra X. Pero bien, yo puedo, o se puede hacer la consulta de cuál es el grado relativo del polinomio respecto a la letra Y también. Y en este caso, respecto a la letra Y, el grado relativo viene siendo un 4. Entonces aquí es relativo el grado, ya que en su momento dado se va a hacer la consulta de a qué parte literal se está haciendo referencia. Ok, esto es importante tomarlo en cuenta para el ordenamiento de un polinomio. Ok, por lo general,
Cuando se pretende ordenar un polinomio, los polinomios se ordena de menor a mayor, disculpen, de mayor a menor exponente, de mayor a menor exponente, sí. Entonces, vean el ejemplo que tenemos acá. Este ya está ordenado, este no está en orden. Pues el objetivo del ordenamiento es identificar cuáles son los términos con mayor exponente y ordenarlos de acuerdo o según corresponda. Para este caso, el orden es de manera descendente. Eso quiere decir que vamos a ir de mayor a menor exponente. Entonces, si ustedes se fijan, este va a ser mi primer término en el ordenamiento que le voy a dar. Este va a ser mi segundo término. Luego, en este caso, este va a ser mi tercer término. Este va a ser mi cuarto término. Y este va a ser mi quinto término, el último término. En este caso estamos frente a un polinomio de cinco términos. Pero fíjense aquí que el ordenamiento se está dando de acuerdo al exponente mayor en un orden descendente. También tenemos que observar que aquí se presenta una única letra, porque cuando tenemos el caso, debemos de ordenar un polinomio y este polinomio tiene más de una letra. Aquí tenemos que ver respecto a cuál letra queremos nosotros hacer el ordenamiento. Para este caso, el ordenamiento se pretende respecto a la letra M y lo vamos a hacer también de forma ascendente. Ascendente quiere decir que va a ir de menor a mayor exponente. Ahora, fíjense que mi primer término no tiene la letra M. Y veamos que nosotros queremos ordenar de menor a mayor. Ok, lo queremos hacer así. Queremos ordenar así, de esta manera, de menor a mayor exponente. Ahora, si lo estoy haciendo respecto a la letra M, debo tener en cuenta que yo tengo la M elevado a la cero. Y esta M elevado a la cero me da un 1. Quiere decir que este término tiene al exponente más bajo entre las letras M, porque sería un M a la cero, que sería 1, por eso es que no aparece. Y esa es la razón por la cual este es el primer término, porque estamos ordenando de menor a mayor exponente. Y el menor exponente que se presenta en este caso sería el cero, que lo tiene este primer término, el exponente cero. Si nos fijamos dentro del polinomio, después del exponente cero, el exponente menor que sigue es este. Luego le sigue este de acá. Y por último, esto. Pues ese es el ordenamiento que continúa. Respecto a la letra M, para ver aquí parece que ajá, acá se me fue un errorcito. Se combinaron los dos, ¿los ves? ¿Los logran ver? Aquí sería un más dos. Ahora sí, no, ahí no, no parte del exponente número. Un más dos, vamos a construirlo así, no sé por qué sea así. Ok. Yo colocarle sumas, ok, ahora sí. Ahora que va de menor a mayor exponente. Exponente 2, exponente 3 en la M y exponente 4. Ok, aquí vienen los pasos. Términos semejantes. Para la parte de los términos semejantes es importante destacar que aquí nosotros debemos de tomar en cuenta cuando son semejantes la parte literal y el exponente que presenta esta letra, porque ahí es donde tienen la semejanza, en la parte literal, no en la parte numérica. Entonces, en una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos que tienen una parte igual en la parte literal. Una parte literal. Vamos a marcar esto aquí, que es la parte literal. Es decir, aquellos que tienen mismas letras y nuevos exponentes. Entonces, aquí en los ejemplos que se presentan, tenemos la expresión
6 a la 2 b a la 3. Y tenemos por otra parte a la expresión, no sé qué pensó que se había preguntado, vamos a poner un término que le cita aquí este. Entonces, tenemos esto que es claramente semejante con esta otra expresión porque tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Fijémonos que aquí tenemos una variable a la 2, b a la 3, aquí a la 2, b a la 3, por lo tanto son semejantes. ¿Por qué? Porque comparten la misma parte literal. Note que no hace falta preocuparnos tanto por cuál es la parte numérica. Siempre y cuando se cumpla con la parte literal, nosotros podemos afirmar que las expresiones son claramente semejantes. Mismas letras, mismos exponentes y ya sabemos que entre dos expresiones o tres expresiones o cuatro expresiones son semejantes. Nosotros pretendemos conocer la semejanza de polinomios para poder hacer las operativas de la suma y la resta, porque la suma y la resta se pueden realizar únicamente en términos que sean semejantes. Entonces, ¿cómo es que se resuelve esto? Dice, se trabajan en operaciones de sumas y restas los coeficientes numéricos y se conserva la parte literal. Es decir, si nosotros tenemos acá, vamos a quitarle aquí este ejemplo, vamos a bajarlo de hoja. Ok, aquí en este ejemplo, fijémonos aquí que, primero que nada, identifiquemos cuántos términos tiene de primera instancia. Vamos a hacerles con un color así, un poquito agradable. A la vista tenemos un término positivo. Tenemos este segundo término, claramente es negativo. Este tercer término que es positivo. Y este otro término que es negativo y este último término. Ahora, después de que identificamos cuáles son los términos, nosotros debemos de también identificar cuáles son los términos que son semejantes, o sea, cuáles tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Podemos ver que este primer término, x a la y, x y a la 3, es claramente semejante con este de acá, que tiene las mismas letras con los mismos exponentes. Tienen la x y tienen el y a la 3. Por otra parte, también podemos notar que esta expresión de acá, menos 3x a la 2y, es semejante con esta otra de acá, menos x a la 2y. De esta manera nosotros podemos agrupar x a la y, x y a la 3 más 5 x y a la 3 y menos 3 x a la 2, ¿ok? Junto con menos 12 x a la 2, ¿ok? Y por último, el más 6 que el más 6 no tiene pareja, es semejante. Aquí voy a corregir un poquito este número, que se ve un poco feo, este es un 12. Ok. Entonces, ya una vez que nosotros agrupamos esto, estos dos que son semejantes, junto con estos otros dos que son semejantes, podemos trabajar o hacer las operaciones de sumas y restas, manteniendo la parte literal. Para el primero, la parte literal queda en x y a la 3. Y la parte que se debe de resolver es la parte numérica. En este primero recordemos que hay un 1 y que no se logra ver, entonces sería 1 más 5. Y la parte literal se conserva. En esta otra parte podríamos hacer un más mientras se resuelve. Resolvemos la parte numérica, que en este caso sería menos 3, menos 12, y mantenemos la parte literal.
y el último término que no tiene semejante. Para nosotros terminar este ejercicio, como será aquí abajito, resolvemos la parte numérica. 1 más 5 va a dar 6. Y la parte literal se mantiene. Por estética voy a mantener la variable con el exponente más alto el primero y luego la segunda variable. Lo único fue que los cambié. Recuerden que es una multiplicación y en estas el orden no altera el producto. Ok. Y aquí me quedaría -3 menos 12 es -15. Y -15 por +1 o menos con más, pues menos, pues -15. Recordemos la ley de signos que debemos de manejarlo. Y mantenemos la parte literal x a la 2y. Y por supuesto, el término que no se resolvió con nadie lo tenemos que anotar porque es parte del polinomio de primera instancia. Acá nosotros podemos ver o se puede observar que la respuesta claramente es la misma. Ok. En el ejemplo 2 ya quedaría como para que lo revisen y lo analicen. Ok. En la parte de suprimir los paréntesis, vamos a agarrar, esta es una resolución, este ejemplo lo voy a dejar acá para que usted lo lea y lo analice. Mientras tanto, yo voy a dedicarme a resolver, eh, a ver, el ejemplo 2 me parece, se ve que está un poco largo, y entonces resolvamos este ejemplo. Ok, el ejemplo 2 dice esto. Tenemos todo este polinomio, estamos de acuerdo. Ok, un poco largo. Entonces nosotros tenemos que empezar o tenemos que tratar de buscar la manera de simplificar este polinomio de manera tal que podamos realizar sumas y restas con términos que sean semejantes. En todo este polinomio que nos presentan, se nota que las variables que están son la a y la a elevada a la 2. Y también por ahí tenemos algunos números que no tienen letra. Por lo tanto, tenemos semejanza entre términos, porque hay muchos términos que tienen una a y hay otros términos que tienen una a la 2 y hay otros términos que no tienen letra, por lo tanto, sí hay semejanza. Y si lo reducimos, se nos va a hacer un poco más sencillo, pues, trabajar este tipo de ejercicios. Ok. De primera instancia, vamos a resolver los paréntesis redondos. Cuando yo me refiero a los paréntesis redondos, y cuando me refiero a resolver, es quitarlos. Para yo lograr quitar los paréntesis redondos, debo de fijarme si estos tienen un signo menos o un signo más delante de ellos. Porque depende del caso, yo los voy a trabajar. Entonces, si al momento de yo quitar un paréntesis redondo, el signo o la operativa que presenta es un más, por ejemplo, como en el de acá, entonces yo no voy a tener ningún problema y lo único que voy a hacer es quitar los paréntesis, solo los elimino. En este caso podríamos decir que con borrarlos bastaría. Pero cuando se presenta un menos delante de un paréntesis redondo o un paréntesis cuadrado o unas llaves, este paréntesis se ve en la obligación de cambiar los signos de los términos que están dentro del paréntesis. En este caso tengo un término 2 y el signo que el término 2 presenta es positivo, porque el 2 es positivo. Y por otro lado tengo este otro término que tiene un 3, pero es negativo. Por lo tanto, cuando yo voy a quitar los paréntesis, este se me va a ser en positivo. Ya vamos a ver por qué. Ahora, cuando este menos quiere interferir en, en este paréntesis, lo que él va a hacer es multiplicar signos menos con menos
Y esa es la razón por la cual este 2 en este segundo paso sale como menos. Porque menos por más, disculpen, menos por más da negativo. Y para este otro caso, menos por menos me da un más. Por eso es que aquí este otro sale con un más. Pues aquí debemos de tener muy claro la ley de signos. Menos por menos es más. Voy a anotarlo por acá. Menos por menos es más. Más por más es más. Menos por más es un menos. Más por menos, ¿no? Es menos. Y teniendo esto claro, nosotros ya podemos empezar a trabajar con el asunto de cambiar los signos en estos polinomios. Ahora, una vez que ya quitamos los paréntesis redondos, donde este menos entró y me sacó este 2 positivo en negativo, y donde este menos entró y me sacó este 3 negativo en un positivo. Entonces ya nosotros podemos continuar. Lo que corresponde ahora es eliminar los paréntesis cuadrados y tenemos que hacer lo mismo. Fíjense que ahora tal vez para llegar acá hasta acá. Entonces debemos de fijarnos primero, pues el signo que hay delante es un más, no va a interferir. Por lo tanto, aquí con borrar los paréntesis cuadrados bastaría porque los términos en este otro paso bajan exactamente igual, no se les va a hacer un cambio de signos porque tenemos un más delante del paréntesis y eso no interfiere con los signos de los términos que están dentro de este paréntesis. En este paso se ve ya más claramente que se quitaron los paréntesis, ya no tenemos estos paréntesis cuadrados y todo salió con normalidad, no se hizo ningún cambio de signos. Para este paso que está señalado, vamos a mitad del marcador, aquí hay que pensar en quitar los corchetes o las llaves. Estos serían estos de acá. Y tenemos el mismo trabajo, el cual nos indica que debemos de observar que sí tiene el delante para ver si las operativas que están en los términos dentro de la llave, en este caso, se tienen que cambiar o no se tienen que cambiar. Y como en este caso tenemos un positivo, no tenemos que cambiar ningún signo de los que están aquí adentro. Todos esos signos se mantienen. Aquí con borrar las llaves bastaría. Pues una vez que estamos en este paso de acá, nosotros podemos iniciar con la simplificación. Pues aquí es de clasificar los términos que son semejantes, como por ejemplo, tenemos que 5a a la 2 es semejante con menos a la 2 que es semejante con menos 4 a la 2 que es semejante con a la 2. Por otro lado, tenemos también que son semejantes, por ejemplo, menos 3a con más 2a con más 3a con más a y con menos a. Y por último, claro está, que tenemos la semejanza entre los términos cuya parte literal es de grado 0, -8, -2 y +1. Esos son los términos semejantes. Dicho de otra manera, para los que están en este colorcito con la letra a la 2, tenemos que es un 5, -1. Recuerden que aquí hay un 1
menos 4 más 1. Esto me va a dar 1 a la 2. Y recuerden que esto es simple y sencillamente a a la 2. Esto no parece un igual, lo voy a dar porque me parece un igual. Porque recuerden que el uno no se anota. Para lo de la variable a tenemos menos 3 con más 2 con más 3 con menos 1. Esto también me va a dar a mí 1a. ¿Qué quiere decir que es a? Y por último las letras que serían menos 8 menos 2 más 1. Que para este caso me va a dar un menos 9. Ok. Teniendo esto aquí, nosotros podemos corroborar que el término en sí sería a la 2. Ok, dice 2a. Vamos a ver 3a menos 3a. Ya menos a. Menos a 0. 2a más a. Ah, sí, yo me comí este A positivo nuevamente aquí en A, entonces sí quedaría en este caso más 2A. Aquí me brinqué este. Aquí no está más 1. Quedaría más 1 que se me olvidó. Entonces quedaría 2A. Ahora sí me está dando. Y de eso se trata la reducción de signos. Ustedes, o lo que se pretende en esta parte es que se domine bien la ley de signos y que se domine bien o que se entienda cómo ir eliminando los paréntesis de adentro hacia afuera. Ya para el ejemplo 3 ya ahí les queda lectura. Y como última parte en el valor numérico, aquí no es otra cosa más que hacer la sustitución de la variable por el valor numérico que se les está otorgando en cada uno de los ejercicios según corresponda. Para esta expresión numérica que dice 4m a la 2 más 8m menos 7, me indican que m es o que m tiene un valor de menos 2. Yo lo que se va o lo que se pretende hacer en esta parte es quitar la m y anotar el valor que le corresponde a la m, en donde le corresponde estar a la m. Porque recuerden que para estos casos, aquí sería m a la 2 y aquí sería m. O 4 por m a la 2 y 8 por m. Entonces aquí tenemos la sustitución y 4 por menos 2 a la 2. Importante recordar el exponente que tiene la m aquí a la 2, que me eleva también al valor numérico. Más 8 por menos 2. Ya que aquí se hace alusión a la multiplicación mediante los paréntesis, dado que este es un número negativo. Y yo sé o se entiende que es una multiplicación porque entre el 8 y el paréntesis no tengo otra operativa. Y se resuelve la parte numérica. 4 por menos 2 a la 2 más 8 por menos 2 menos 17. Con el procedimiento correcto llegamos a la solución que sería un menos 100. Entonces aquí ya quedan los ejemplos. Y esta es la parte del trabajo cotidiano, que aquí lo que se solicita es el número de términos, el grado absoluto, término independiente. En este caso lo vamos a trabajar con la letra que está acá. Disculpen, el término independiente, recuerden que es el término que no tiene letra y el grado del segundo término. Orden de un polinomio, recordemos que la parte ascendente es de mayor a menor, la parte descendente es de al revés. Sumas y restas, y aquí ya quedaría todo este trabajito para que ustedes lo realicen y puedan mejorar. Sin más que agregar, lo despido de ustedes, espero que el video les haya servido
y que lo aproveche mucho. Hasta luego.